El proyecto para el régimen obligatorio complementario de pensiones, conocido como ROP, pasa a ser un ahorro que puede retirar solo el momento de jubilarse y avanza con agilidad en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde ya se aprobó a inicios de mes una nueva redacción del texto. El proyecto propone que el retiro de las pensiones pueda realizarse de forma completa en un solo tracto hasta el año 2035 y que a partir de ese momento esa posibilidad se restrinja únicamente para los pensionados cuyo cálculo mensual del ROP sea menor al 20% del monto recibido por el régimen de invalidez, vejez y muerte. Actualmente el proyecto está siendo consultado a diversos sectores como la Caja Costarricense del Seguro Social, la Superintendencia de Pensiones, el Banco Central, escuelas de economía y otros. El proponente del proyecto es el diputado Eduardo Cruzan, quien asegura que los montos mensuales del ROP son muy bajos y que sería mejor que se desembolsen en un solo tracto para que el beneficiado pueda hacer una mejor inversión de los recursos. Bueno, y para desarrollar ese tema, ya está con nosotros acá el diputado de Restauración Nacional, Eduardo Cruzan. También tendremos vía remota al diputado Luis Fernando Chacón del Partido Liberación Nacional y se estarán incorporando también poco a poco otros actores acá de la Asociación Costarricense de Operadores de Pensiones, así como el director de la Oficina del Consumidor también y pues parte también de los sindicatos de nuestro país que han estado hablando de este tema, don Eduardo, que definitivamente ha sido importantísimo para la discusión nacional. Y bueno, a mí me parece que tal vez es importante empezar por lo más básico, porque la gente tal vez no entiende ni siquiera qué es el ROP todavía. La gente a veces inclusive lo está pagando, se le están rebajando, pero sigue con la duda de qué es lo que se está hablando en este momento. Entonces, don Eduardo, tal vez empezar por algo tan básico como esto, y que la gente logre entender qué es el régimen obligatorio de pensiones complementarias. Buenos días. Muy buenos días y muy buenos días a todos los televidentes. Bueno, existen 4 sistemas de pensiones en el país. El régimen de pensión del IBM, o lo que llaman el básico, el régimen de pensión complementario obligatorio, que es el ROP, el régimen de pensión complementario voluntario, que la persona va y lo adquiere voluntariamente, valga la redundancia, y el régimen de pensión no contributivo. Ok. El ROP, que nace en el año 2000, con ocasión de la promulgación de la ley de protección al trabajador, nace en el año 2000, como un sistema de capitalización individual que busca ser un complemento suficiente del régimen básico con la finalidad de mejorar el nivel de vida del jubilado en su vejez. Entonces tiene 3 pilares fundamentales: capitalización individual, complemento suficiente y mejorar la calidad de vida del jubilado en su vejez. No, okay. Ahora, muy concretamente sobre el proyecto, para entrar directo al tema del proyecto, ¿qué es lo que propone Eduardo Cruzan en este texto sustitutivo que varía al que estaba todavía hace algún par de meses? En el texto original se democratizaba el sistema, abriendo la posibilidad de que todos los pensionados tuvieran la opción de decidir si quieren dejar los recursos que son propios, que son de propiedad del trabajador, en las operadoras de pensiones, o si quisieran llevárselo a invertirlo de una manera que le dé mayor rentabilidad. Entonces, los detractores del sistema, del proyecto, decían que eso destruía el sistema. Entonces, como no nos embarga el espíritu de destruir el sistema, ni mucho menos, buscamos una fórmula que no destruya el sistema
y que logre precisamente lo que el legislador originalmente quiso. Y me voy a entender, el legislador cuando estableció el ROP, vía un transitorio, el transitorio 13, permitió que durante los primeros 10 años las personas jubiladas pudieran llevarse, todas las personas jubiladas durante los primeros 10 años pudieran llevarse el monto de su ROP, precisamente por no cumplirse uno de los pilares, que es el complemento suficiente. Es por eso que se pone el tiempo de hasta el 2035. Exactamente. Entonces, hoy en día, la SUPEN dice que el complemento representa escasamente un 9.28% del régimen básico, lo cual sigue siendo insuficiente. Y por eso la queja de la mayoría de la gente que dice, es que me dan 13,000 colones, es que me dan 40,000 colones, porque sigue siendo insuficiente, porque el sistema no ha madurado. Entonces, se considera que el sistema llegará a su madurez cuando tenga entre 35 y 40 años. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo, que cuando tenga entre 35 y 40 años va a representar un complemento de alrededor de un 25 o un 30% del régimen básico. Será un complemento suficiente. Entonces estamos diciendo, mientras no sea un complemento suficiente y no se cumpla con este pilar de la suficiencia, permitámosle a la gente que tenga la opción de decidir si se lo quiere llevar o no, buscar otras fuentes de financiamiento que le produzcan más rentabilidad, y cuando sea suficiente, entonces lo cerramos para todas aquellas personas que tendrán un complemento del 20 o arriba del 20. Perfecto. Pero los que sean inferior al 20 se los seguimos dando precisamente por las mismas razones de insuficiencia. Ya que no te lo ejemplifiquemos también. Vamos a hacer una pausa para darle oportunidad a don Edgar Robles, ex superintendente de pensiones, que está vía telefónica con nosotros y que tiene que irse. Entonces queremos conocer también su posición al respecto de este proyecto de ley, de este texto sustitutivo. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el tiempo. Tenemos que entender en primera instancia que el ROP es constituido para una pensión. Si dejamos que la gente maneje eso como una cuenta de ahorros, lo que va a suceder es que la gran mayoría de las personas va a sacar ese dinero no para invertirlo, eso en realidad no es lo que muestra toda la experiencia en todos los países, incluso en Costa Rica, sino para otras necesidades más inmediatas. Y una de las necesidades más inmediatas que tiene la persona es pagar deudas. Entonces, lo que va a suceder es que la mayoría de las personas no va a tener ese complemento nunca, y el monto de la pensión que se va a recibir en un futuro va a ser inferior, y para las personas que están en la parte más abajo de la distribución de las rentas, de las personas más pobres, vamos a conducirlas a que vivan con un monto menor de pensión, y eso va a provocar un incremento de la pobreza en la vejez. Entonces, la evidencia local e internacional es muy clara de que si la persona no se le fuerza para ahorrar para una pensión, no lo va a hacer, y que sin ese complemento tendríamos un mayor porcentaje de personas viviendo en pobreza. En Costa Rica, por ejemplo, el grupo de la población que representa más pobreza en el país son precisamente los mayores de 65 años, son el grupo más pobre por encima de cualquier otro grupo de la población. Y estos sistemas de pensiones complementarios fueron creados para evitar que en un futuro esas personas regresen al Estado a pedir ayuda para paliar los síntomas de la pobreza, y eso lo va a pagar la población mediante mayores impuestos. Entonces, el proyecto que pretende que las personas saquen el dinero en un solo tracto, sea que sea el 10, sea que sea el 20 o cualquier otro porcentaje, lo que conduce es precisamente a desvirtuar la ley de protección al trabajador, a disminuir el monto de la pensión, con otros aspectos colaterales que son importantes. El primero es que si uno hace los cálculos sobre qué representa ese 20% y esos 35 años, o sea, pasar de 10 que establecía el transitorio de la ley a 35 años, representa una disminución del 25% en el ROP. Existe una relación en los países entre el crecimiento y el ahorro. Menos ahorro conduce a menor crecimiento. Hay un 25% del ROP que se estaría
destinando a consumo inmediato y eso crearía una menor tasa de crecimiento en el país a futuro. Y lo segundo, o lo tercero más bien, es que en el momento en que esos rendimientos, en el momento en que esos dineros salgan del sistema, los rendimientos de todas las personas que no se salen del sistema caerían, porque las operadoras de pensiones tendrían que manejar sus inversiones a plazos más cortos, y a plazos más cortos son menos tasas de rentabilidad y por lo tanto terminaría afectando las pensiones de todas las personas en general. Entonces, el proyecto es inconveniente principalmente por esos tres motivos. El más importante porque aumenta la pobreza, el segundo porque caen los rendimientos de los fondos de pensiones y lo tercero es porque baja el crecimiento económico. Perfecto, don Edgar, muchísimas gracias. Don Eduardo, dice, bueno, ya usted escuchó los tres principales factores que dice don Edgar Robles. Sí, don Edgar Robles, a mí me extraña que don Edgar Robles diga eso y le voy a decir por qué. Cuando venció el transitorio que permitía que todo el mundo tuviera la opción de llevárselo, venció el 16 de febrero del 2010, quedó cerrado para todo el mundo, nadie se lo podía llevar. Y siendo don Edgar superintendente, él conjuntamente con la CONECYT, impulsaron un reglamento, el artículo 6 del reglamento, donde abrieron el tubo para que los grupos con menor ahorro, que era muy costoso en la administración, se lo pudieran llevar. Y que los grupos de pensionados de lujo también se lo podían llevar, discriminando un sector intermedio a través de un umbral que establecieron de un 10%. Eso lo hizo don Edgar, estando cerrado el tubo para todos, y él lo abrió. Y resulta que al abrirlo, en estos años, desde que lo abrieron a la fecha, se lo han llevado 74.353 personas, provocados por don Edgar, el que lo está defendiendo ahora. Y resulta que con pensión mínima del IBM, que la pensión mínima del IBM en el día de hoy es 136.865, ese sistema permitió que se lo llevaran 8.828 personas. Entonces, ¿de qué me está hablando don Edgar? ¿De qué me está hablando don Edgar? Si él mismo impulsó un reglamento que permitió que personas con pensión mínima del régimen básico, 8.828 personas, y permitió también que todos los pensionados de lujo, 1.328, se lo pudieran llevar también. Perfecto. Entonces, lo único que está haciendo el proyecto es más bien diciendo que por razones de insuficiencia, que fue la razón que utilizó don Edgar y la CONACYT para abrir el tubo, nosotros estamos diciendo, por la misma razón, dejemos que el tubo siga abierto para todos por 15 años más, hasta que la pensión sea un complemento suficiente. Vamos a ver si tenemos a don Edgar todavía para tener respuesta, que ya se tiene que ir, y ya vamos a pasar también con don Daniel Ugalde, que es el director de la Asociación Costarricense de Operadores de Pensiones, que ya se encuentra también acá con nosotros. Don Edgar, bueno, usted escuchó también lo que decía don Eduardo, y que pues prácticamente usted fue quien abrió este portillo, abrió el tubo, lo dice así don Edgar. Don Eduardo, perdón, no sé qué opinión le merece. Más de 74.353 personas lo han retirado debido a que usted abrió este tubo, dice el diputado. Sí, vean la inconsistencia del argumento. O sea, no es que se lo llevan solo los ricos y los pobres. En realidad, todas las personas que no superan el 10%, porque ese fue el parámetro de suficiencia que se estableció, el mismo que mencionó don Eduardo, se lo han podido llevar. De los 70.000 personas que menciona don Eduardo, solamente 10.000 pertenecen a los estratos más bajos y más altos. Entonces es falso el argumento de que solamente los ricos y los pobres, en realidad son todos. Es más, 6 de cada 7 personas que han logrado retirar el ROC porque no han alcanzado el 10% se lo han llevado. Ese es el grupo de la clase media. Entonces el argumento no es válido decir que solo ricos y pobres, sino que todos.
y el 10% se estableció como una forma de darle tiempo al sistema para lograr la suficiencia. Ese 10% precisamente se está alcanzando más o menos en este momento y el próximo año, y a partir de ahí, si usamos la misma frase de don Eduardo, el tubo quedaría cerrado para todos por igual, para todas aquellas personas que no logran superar ese 10% que se estableció como parámetro. ¿De dónde surge ese 10%? Pues surge de una preocupación que tenía la Superintendencia de Pensiones en ese momento, de que las personas que estaban en el nivel más bajo de la distribución del ingreso, o sea, los más pobres, no iban a lograr acumular un monto suficiente para recibir una pensión, digamos, superior a los 10.000 colones. Y esas personas que iban a recibir esa pensión de 10.000 colones tenían que tener una cuenta bancaria abierta, en la cual tenían que pagar comisiones, tenían que mantener saldos mínimos, entre otras muchas cosas, y en esa situación se decidió establecer un parámetro que fuera lo más parejo posible para no acarrear un costo, no tanto de administración, porque las operadoras pueden compensar las ganancias de unos con las pérdidas de otros, sino del costo para la persona. Recordemos que las personas que son más pobres en nuestro país no están bancarizadas, o sea, son personas que no tienen cuentas de ahorros, no tienen capacidad de ahorro, de hecho, no tienen cuentas de bancos, o sea, son personas que manejan efectivo. Y obligarlas a esas personas a abrir una cuenta bancaria incluía un costo, tenían que pagar tarjetas, saldos mínimos, comisiones mensuales, y entonces la pensión se vuelve como un instrumento nada más para pagar esas comisiones. Y entonces lo que se determinó es que íbamos a esperar un tiempo prudencial para permitir que esas personas recibieran por lo menos un 10% de la pensión que iban a recibir con la Caja del Seguro Social, para evitar que esos cobros se comieran la mayor parte del ahorro. Es así como se crea el 10%, y no, como les digo, no es cierto que solamente los ricos y los pobres se lo están llevando hoy, se lo llevaron todos por igual, mayoritariamente las personas que están en la clase media, o sea, 6 de cada 7 personas están en ese grupo de la clase media, y pues se puede mejorar el producto. A partir del próximo año yo diría que podríamos pensar más bien en eliminar ese 10%, porque ya la mayoría de las personas que han ahorrado en el sistema estarían teniendo una pensión que supera ese umbral del 10%. Sí, yo quisiera que don Edgar, que está tan preocupado porque dice que va a traer pobreza, que don Edgar me explique nada más por qué él, a través del mecanismo que él impulsó, permitió que 8.825 personas con pensión mínima se lo llevaran. Si es que el sistema, si es que la gente tiene la opción de llevárselo ahora y él dice va a traer pobreza, mi pregunta es que le explique a los costarricenses por qué él impulsó un sistema que permitió, datos de la SUPEN, que 8.828 personas de pensión mínima, o sea, en el límite, se lo llevaran. Si dice que va a causar pobreza. Y le digo que su argumento es falaz, porque la pensión mínima del régimen de del régimen básico es por un monto de 136.865. ¿Y sabe cuál es el umbral de pobreza de una pensión según los índices de la INEC? 110.047 colones. De manera que si alguien tiene una pensión del régimen básico, está por encima del umbral de la pobreza, según el INEC. De manera que, don Edgar, perdóneme, está faltando a la verdad. Está faltando a la verdad. Explique también, don Edgar, a los costarricenses por qué el sistema que usted impulsó permitió que 20.463 costarricenses con una pensión de 270.000 colones se lo pudieran llevar también. ¿Y por qué 10.868 personas con una pensión de 300.000 colones se lo pudieran llevar también, si es que el sistema causa pobreza, como dice Perfecto. usted? Que le explique a los Don Edgar, costarricenses. muy rápidamente, sabemos que usted tiene otras obligaciones y bueno, también tenemos otros invitados que tenemos que incorporar acá a la mesa. Sí, la razón es sencilla. Había que crear una regla que fuera pareja para todos, o sea, que no beneficiara a unos sobre otros. Entonces, el CONACYT en ese momento estableció que esa regla era la regla del 10%. Ahora, ese monto de pensión, como lo vengo explicando, que van a recibir las personas más pobres,
para muchos de ellos ni siquiera va a representar el 10%, porque sobre el ROP se cotiza sobre sobre el salario, digamos, que la persona recibe, y no sobre el mínimo contributivo que establece la Caja. Además, ese monto que se está llegando en este momento es cercano al 10% en este momento. Y en los años previos ni siquiera llegaba a ese 10%. Y como le vengo mencionando, en la mayoría de los casos, para esas personas, el costo de administrar esos dineros del ROP ni siquiera iban a ser suficientes para pagar las comisiones bancarias. Entonces, al final, ¿qué le íbamos a dar a las personas? Nada. La opción era darles nada o permitirles que retiraran ese dinero en efectivo para que por lo menos recuperaran el ahorro mientras se hacía un monto suficiente para que realmente represente un monto significativo. ¿Cuál es ese monto significativo? Se definió que era el 10%, de acuerdo a los estudios que se estaban haciendo. Y hay que recordar que la línea de pobreza en Costa Rica no solamente toma en cuenta la situación de la persona que recibe la pensión, sino el núcleo familiar al cual pertenece. En Costa Rica, a diferencia de otros países, el pensionado nuestro no recibe en promedio ayuda a la familia, sino que ayuda más bien a la familia. Entonces, muchas veces esa pensión tiene que constituirse en un monto suficiente, no solamente para paliar los gastos de la persona adulta mayor, sino también de la familia que lo acompaña. Entonces, definitivamente, en Costa Rica, una persona que gana menos de, digamos, 220 colones, que es el salario mínimo, vive en condición de pobreza. Perfecto. Entonces, quitarle una porción de ese salario a las personas hacia futuro, lo que estaría causando, y eso está demostrado por los estudios de muchos otros países, estaría causando pobreza, como yo creo que lo estaría haciendo este proyecto de ley. Avanzar. Agradecemos a don Edgar la participación. Don Edgar, usted apunta nuevamente dos hechos falsos, y se los voy a recordar. Dijo que había que buscar un sistema que fuera equitativo para todos. Y el sistema no es equitativo para todos, perdóneme, porque el sistema permitió que 74.353 personas se lo llevaran y tiene congelados a 6.600 personas, de manera que no es equitativo para esas 6.600 personas. Otra falsedad. Dijo usted que había que permitir que se lo llevaran unos porque sus rendimientos iban a ser pocos, porque iban a recibir muy poca plata, pero permitió que se lo llevaran 1.392 personas con pensiones superiores al tope. De manera, don Edgar, que usted sigue faltándole la verdad a los costarricenses. Gracias, don Eduardo. Vamos a continuar con el tema. Le damos la bienvenida a don Danilo Galde, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Operadora de Pensiones. Estamos conversando sobre este texto sustitutivo del proyecto de ley que pretende entregar el monto hasta el año 2035. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto de este proyecto? Muy buenos días a todos. Para la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones y en general para las operadoras, el proyecto, aunque tiene muy buenas intenciones, nos parece que es desafortunado en el tanto genera una desarticulación del ROP, y empiezo a explicar un poco por qué. Lo que don Eduardo ha mencionado hasta ahora es lo que pasó, es la historia. Lo que pasó entre el año 2000 y lo que ha venido ocurriendo hasta el año 2019, que es digamos, esa parte de la historia desde que se promulgó la ley a hoy. Esta parte de la historia implicaba que el sistema nace en el 2000 de cero, empieza a construirse y hay que ir haciendo modificaciones y reformas en el tiempo. A partir del año 2020 habrá otras modificaciones y reformas que hay que ir haciendo, porque la madurez del sistema, como bien lo menciona don Eduardo, llega en el año 2035, después de 35 años como mínimo de acumulación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en esa etapa transitoria se crearon algunas reglas que tienen que revisarse y modificarse. Don Eduardo tiene razón en que la regla del 10% es una regla que generó distorsiones, no porque la regla en sí misma la generara, sino porque hay sistemas de pensión que están como primer pilar, algunos como el IBM, y hay otros sistemas públicos sustitutos que se salen del esquema del IBM. Y digamos que esa condición hace que las personas no estén en igualdad de condiciones, pero eso es un problema, un pecado de origen,
No es que la regla que fijó el CONACYT pretendiera que los grupos más pobres se retiraran el ROP en un solo tracto, o que los grupos más altos también lo hicieran, sino que es la distorsión general que se creó en Costa Rica por la diversidad de sistemas de primer pilar que existen. Ahora bien, a estas alturas, en el año 2019 y ya para el 2020, la población adquiere como pensión del ROP, en su mayoría de los casos, al menos el 10% de la pensión que tienen en el régimen de primer pilar. Es decir, van a tener en el ROP una pensión por lo menos de un 10% de la pensión que tienen el IBM, la mayoría, o que tenemos la mayoría de los costarricenses que ahorramos para ese fondo. Eso significa que el sistema maduró un poquito más, no a plenitud, pero ha madurado. Establecer un transitorio hasta el 2035 lo que va a generar es una salida prácticamente total de los trabajadores, porque se aumenta el porcentaje de 10 a 20 y eso hace que la mayoría de la población se pueda optar por retirar los fondos. Ahora, don Danilo, estos tractos, por ejemplo, ese 10%, y busquemos ejemplificarlo también para que la gente lo entienda, con un salario mínimo que, como dice don Eduardo, es de 137.000 colones para redondearlo. Sí, eso significa que, por ejemplo, la pensión promedio de la caja son 280.000 colones, la promedio, ¿verdad? Entre todos los que están pensionados por el IBM, 280.000. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un salario, qué sé yo, de 700.000 pesos, le otorgan una pensión de 280.000 colones. Si el ROP, o es decir, el régimen obligatorio de pensiones complementarias, le genera una pensión de al menos 28.000 colones, esta persona debe desacumular los fondos como una pensión, es decir, a través de mensualidades, hasta que la persona fallezca. Si el porcentaje que le otorga el ROP es inferior a ese 10%, a esos 28.000 colones, tiene la opción de retirarlo en un solo tracto. La propuesta, don Eduardo, dice, ya no van a ser 28.000 colones, sino que el parámetro va a ser 56.000 colones, que es el 20% de 280.000. ¿Qué hace esto? Que como el sistema no está completamente maduro, de aquí al 2035 la mayoría de las personas van a tener la oportunidad de retirarlo. Ahora, eso no sería malo, no tendría una consecuencia de desarticular el ROP si eso no afectara a los que nos quedamos en el sistema, que es la parte, digamos, que no está bien. ¿Por qué? Porque los que nos quedamos vamos a tener operadoras de pensiones con inversiones a más corto plazo, operadoras de pensiones teniendo que manejar más liquidez para poder liquidar esto. Perfecto. Ahora, vamos a también a darle el pase a don Luis Fernando Chacón, diputado del Partido de Liberación Nacional. Don Luis Fernando, dice don Danilo que, bueno, se ha estado escuchando también y me interesa esto, que se afecta a los que seguimos en el sistema si se da esta propuesta que está impulsando el diputado de Restauración Nacional. Adelante, buenos días. Muy buenos días a todos ustedes y a todos los costarricenses que nos están escuchando. Me parece que cada vez que uno escucha las explicaciones que quieren hacer las operadoras, el ex superintendente, señor Robles, uno encuentra cada vez más disparidades, más contradicciones y por supuesto esto genera la ratificación de las desigualdades que se ha aplicado con el tema del ROP. Definitivamente los costarricenses estamos absolutamente claros de lo que se ha dado aquí es un proceso de engaño al trabajador costarricense. Cuando los costarricenses firmamos los contratos correspondientes con las operadoras desde el año 2000, las reglas del juego eran otras y de una manera absolutamente arbitraria, la SUPEN y el CONACYT cambiaron las reglas del juego sin pasar por la Asamblea Legislativa y sin tomar en cuenta la realidad de los trabajadores. Ese 10%, de una manera individual, muchos costarricenses han metido amparos ante la Sala Constitucional y la Sala Constitucional, sin una razón de fondo, sin una explicación técnica, no ha podido explicarle a los costarricenses de dónde viene ese 10%. Ese 10% yo he venido diciendo de una manera respetuosa, pero de una manera fuerte, se lo sacaron de la manga. Y esto es lo que hoy nos tiene con esta gran discusión.
El espíritu del legislador era proteger al trabajador, no proteger a las operadoras de pensiones, no proteger de una manera desigual a unos y proteger a otros de una manera desequilibrada. El legislador hizo la ley y los legisladores vamos a reformarla. Y vamos a reformarla en beneficio de la mayoría de todos aquellos costarricenses que tenían una expectativa de pensión y una expectativa de complemento, como quieran llamarlo, pero que no puede ser la burla que le están entregando hoy a todas y a todos los costarricenses. Perfecto. Anoche mismo recibí la visita de un oficial de la Fuerza Pública, que no lo conozco, llegó a mostrarme su dificultad que tenía. Está a punto de pensionarse con una pensión de aproximadamente 300,000 y el resto de colones. Tiene en el fondo del ROP 7 millones de colones y por 600 colones de diferencia no puede llevarse esos 7 millones y le van a entregar menos de 50,000 colones de complemento. Bien. Eso es una injusticia. Ustedes, señores de la superintendencia, usted, señor Edgar Robles, ex superintendente, ustedes pueden tratar de explicarle a los costarricenses los números que ustedes quieran, pero son números fríos. Eso no tiene rostro humano, no tiene rostro social. La verdad es que esto es un engaño al pueblo costarricense. Perfecto. Le pedimos a don Luis que se Tiene que mantenga madurar y el vamos sistema. a continuar. Por supuesto que tiene que Le pedimos madurar a el sistema. don Luis que se mantenga. Perfecto. Vamos a continuar con la reacción de las personas. ¿Qué piensan los costarricenses al respecto? Vamos a verlo. Yo prefiero que me den todo porque para mí eso es un ahorro que yo tengo ahí y no me parece justo que nadie disponga de mis ahorros. Entonces, que nos den eso y que ojalá que no pase en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Como quieren, porque si no, pues que ya estamos próximos a pensionarnos. Y yo soy de la política de que yo hago lo que yo quiera con mis ahorros. Y nadie del gobierno, ni ningún particular, tiene que estar pensando en mi futuro, qué voy a hacer yo si tengo o no tengo dinero, porque no me van a mantener. Prefiero que se mantenga, Es cierto que es una época de necesidad y una época en la que tenemos muchos gastos, pero también hay que pensar a futuro. Y si es una inversión segura, creo que lo más responsable es mantenerla porque como somos los ticos, con nuestra mala cultura financiera, rápido la quemamos en alguna cosa y mucha gente no piensa a futuro, ¿verdad? Yo diría que sería mejor que la plata no se tocara hasta el momento donde ya usted está para retirarse y pueda coger todo el dinero una sola vez. Bueno, yo prefiero que le den a uno lo que le corresponde, debido a que uno tiene sus gastos y tiene sus compromisos, entonces es mejor que le den a uno su dinero, ya que si el gobierno quiere administrar dinero, que sea de los que vienen los jóvenes. Director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero, para conocer su posición al respecto también. Muy buenos días. Muy buenos días. Le hemos estado dando mucho seguimiento a esta conversación y lo que nosotros decimos es que esto no se trata de un tema de los buenos y los malos. Lo que hemos estado señalando es algunas inquietudes con respecto a la buena intención que persigue el proyecto. En la Oficina del Consumidor, lo que en el último año y medio hemos visto sistemáticamente es una problemática de endeudamiento muy acelerado de las personas, confirmado con las estadísticas que brinda el Banco Central y la SUGEF. Eso lo que quiere decir es que la gente ha consumido hoy los ingresos del futuro. Al endeudarse lo que hacen es consumir los ingresos del futuro. Y eso lo que nos ha señalado es la cantidad de gente que nos llega viviendo en una tremenda miseria porque lo que le llegan de su salario son apenas una fracción de lo que debería recibir. Porque tomaron decisiones, eran muy soberanos, muy propio, eran muy libres de tomar sus decisiones. Tomaron decisiones de gastarse hoy lo que iban a recibir en el futuro. Y lo que estamos percibiendo es que un proyecto como este, pese a las buenas intenciones de don Eduardo, es que la gente posiblemente replique ese mismo comportamiento, que lo vemos también en el caso del FCL. La gente tiene la libertad de dejarlo o llevárselo.
mayoritariamente se lo llevan. Y por lo tanto, lo que estamos visualizando es una situación en la cual se evidencia que los ticos tenemos un gran problema de lidiar con el largo plazo, con el muy largo plazo. Y hemos perdido de vista que lo que nos ufanamos en repetir, que somos un país de Estado social de derecho, en donde los presidentes decidieron tener educación obligatoria, gratuita y universal, donde se crearon los sistemas de seguridad, de medicina pública, las universidades públicas. Eso se creó con el afán de que la gente tenga un mejor nivel de vida. Bueno, el régimen de pensiones se creó con esa misma disposición. Y entonces ahora queremos desarmar una parte del Estado Social de Derecho porque me conviene, porque me permite recibir un ingreso. Y entonces ahí nosotros lo que visualizamos es lo que vemos todos los días. Gente de muy altos salarios, muy altos salarios, y gente de muy bajos salarios. En todo el espectro nos llegan personas que reciben una cantidad mínima y eso se llama miseria. No importa si el salario bruto es de 5 millones, que los hemos tenido, o su salario es de 350,000 colones. Las personas han tomado decisiones que el Estado costarricense ha considerado indispensable crear mecanismos para que no sufran esas miserias. Si lo que hay que cambiar es el 10%, ha quedado muy claro la explicación de don Eduardo, que muy probablemente hay que revisarlo. Y en función de las condiciones que el régimen tiene hoy, 20 años después de haber sido creado, se tomen decisiones. Pero permitir que las personas tengan el derecho a disponer libremente del recurso, eso es desarmar uno de los componentes más importantes del Estado Social de Derecho que este país creó. Perfecto, don Danilo. Entonces ahí la señal que tenemos es un poco complicada. Perfecto, don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que también es representativa de los bancos del país. Don Eduardo, también don Danilo Ugalde, que está acá, don Luis Fernando, bueno, también don Danilo Montero. Yo sé que usted quiere hacer réplica a todo lo que hemos dicho y ya la va a hacer, pero también me interesa tocar tal vez muy rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, el tema de la tasa de mortalidad que se está utilizando en este tema, porque se habla hasta de 115 años, o sea, después de esa pensión, ese cálculo se hace con 115 años. ¿Es también real esa tasa? ¿Podemos utilizarla así? Vea, yo quisiera referirme a lo último que dijo el señor Danilo Montero. Dice que queremos que si permitimos, o sea, si democratizamos el sistema para que todas las personas tengan las mismas opciones que tuvieron 74,000, estamos desarticulando el sistema. Yo le pregunto a él, eso no tiene sentido. 74,000 personas se lo llevaron y no se desarticuló el sistema. Y si le permitimos a 6,600, que son los que están retenidos, llevárselo, se va a desarticular el sistema. Pero es que el argumento es falaz. No, don Eduardo, el argumento suyo es falaz en lo siguiente. Los 6,600 son los que están en estos momentos en disfrute, pero de aquí al 2035, ¿cuántas personas se van a pensionar? Sí, y estamos en el pico más alto de pensión a partir del 2025. Claro, pero aunque entre la gente, esto es un régimen de capitalización individual. Entonces, al final, la medida que usted propone, me parece que la solución lógica que debería tener es eliminar el 10% simplemente y que todo el mundo desacumule como una pensión, que es para lo que se creó el régimen. Es un régimen obligatorio de pensiones complementarias. No tiene que ser suficiente por sí, tiene que ser suficiente con el IBM. Y ahí es donde me parece que deberíamos hacer el mayor aporte. Si usted bien identificó un problema y coincidimos que hay un problema con la regla del 10% y las operadoras han sido claras en eso, entonces solucionemos el problema eliminando la regla y que todo el mundo desacumule su pensión, y para aquellas personas que tengan fondos más pequeños que lo puedan hacer más aceleradamente, don Eduardo. Esa es la solución. ¿Sabe cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema de eso? No tiene problema. Déjeme nada más decírselo. El problema de eso es que las operadoras, como no tienen competencia, al menos... Bueno, eso es falso, déjeme terminar de hablar. Tienen competencia entre ellas, pero no tienen competencia externa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Encuentran muy fácilmente invertir
la mayor cantidad de los recursos del fondo en bonos, en títulos del Estado. Eso es falso, no es que se encuentra fácil invertir, don Eduardo. Déjeme terminar, es por que favor. la ley así lo establece. No es cierto. No, es cierto. Decirle, entonces Vamos a termina la idea, Eduardo, entonces, para que pueda dar de los 6.6 billones de colones que representa el caudal del fondo en este momento, el 68% dicho por el actual superintendente en Comisión de Hacienda hace un par de semanas, el 68% se encuentran en manos de Hacienda, que por cierto, la Nación hace 2 días salió diciendo que tienen 118.000 millones en pérdidas. No, eso es falso, bueno, don Eduardo. Bueno, eso es dígaselo falso. a la Nación. No, se lo digo a la Nación y se lo digo a usted, Dígale. porque eso no dice la Nación. Don Danilo y don Eso Eduardo, no vamos dice la a Nación. escuchar a don Luis Fernando Chacón, que también quiere referirse del Partido de Muy Liberación puntualmente, Nacional. don Luis. Bueno, mire, yo creo que a todos los costarricenses que están escuchando el programa le está quedando absolutamente claro el mundo de contradicciones y disparidades con que ha manejado esto la SUPEN, el CONACYF y las operadoras de pensiones. No se olvide, costarricenses, que los bancos son bancos y siempre van a tratar de ganar, ganar y ganar. Lo cierto es que el Fondo de Pensiones Complementarias ha generado una bolsa de más de 6.4 billones, que son otros los que están manejando esos dineros. Y a la hora que a usted le toque pensionarse y a la hora que usted esté pensando en su ROP, se lo van a entregar en abonos de polaco. Eso es una realidad y eso nadie ha podido rebatirlo, porque eso es la realidad. Hemos tenido más de 15.000 criterios, 15.000 testimonios reales. En un día de estos pasados, una televisora nacional en cuestión de minutos recibió más de 15.000 opiniones en donde el costarricense se siente burlado. Los legisladores formaron el ROP para beneficio de los trabajadores y no para beneficio del Estado ni para el beneficio de las operadoras. Los diputados actuales vamos a ir de frente para resolverle el problema a los trabajadores de una manera equitativa, justa y distributiva, como tiene que ser. Perfecto, Andrés Fernando. Vamos a ver, el proyecto de ley no democratiza, lo que hace es extender una regla que no es beneficiosa para el trabajador, porque a la postre se va a quedar sin ingresos en la etapa más importante de su vida, que es la vejez. No es que las operadoras hayan creado ningún mundo de disparidades, las operadoras solo aplicamos las reglas fueron definidas en la ley y por el reglamento. La ley definió que las operadoras solo podían invertir un 25% fuera de Costa Rica y pedir una autorización para llegar a un 35%, cuando las tasas de afuera, las tasas de rendimiento, fueran más altas que las de Costa Rica, y eso no ha pasado, entonces estamos en un 25%. Las operadoras nos ajustamos al marco jurídico, no podemos hacer otra cosa. Que tengamos que invertir en Hacienda es porque en el mercado nacional de valores no existen otros títulos, entonces estamos obligados. Pero eso tampoco es un problema para la gente, porque en estos momentos esos títulos se han reevaluado, han estado captando el Ministerio de Hacienda a precios más altos de rendimiento, lo que significa que la gente va a tener una mejor pensión. Cuando se hablan de minusvalías, que probablemente lo que menciona don Eduardo en el artículo de La Nación, las minusvalías de hoy lo que representa son más rendimientos el mañana. ¿Por qué? Porque eso significa que las operadoras pudieron comprar títulos a un mejor tasa de rendimiento, que en el futuro, cuando yo los liquide, van a tener más beneficios para los trabajadores. Don Danilo, pero el costarricense, por ejemplo, lo que quiere, o cómo decirle al costarricense que finalmente recibe un complemento de 13.000, 15.000, 16.000 colones de esa pensión. Claro, se lo explico. Vamos a ver. Esto, en primer lugar, el IBM es el régimen principal. Es el régimen que nos cobija a todos los trabajadores y es el régimen que otorga la pensión principal. El ROP es un régimen complementario. Está diseñado
para que a partir de una contribución de 4.25 usted acumule suficiente dinero para complementar el IBM. De tal forma que cuando el IBM venga disminuyendo, el ROP pueda ir subiendo. Y esa fue, digamos, la estructura que se le dio. El ROP nunca va a ser suficiente por sí mismo, ni ahora, ni en el 2030, en 2040, ni en el 2050, porque la contribución al ROP es baja. Lo que hay que decirle al costarricense, los fondos que están en el ROP son de pensión, no son fondos de ahorro, no son fondos a la vista, están destinados para que yo como trabajador cuando me pensione pueda complementar una pensión del IBM que probablemente, de acuerdo con lo que sabemos y lo que ha dicho la Caja, tendrá que ir bajando en el tiempo, mientras el ROP va subiendo en el tiempo. Esa convergencia es la que llega en el 2035 y lo que esperamos es que la mayoría de los costarricenses tengan suficiente dinero para poder sobrevivir a la pensión dignamente. Pero y con que ese cálculo de 115 años. Es que el cálculo de 115 años es un sistema, vamos a ver, es una metodología actuarial que lo que hace es determinar cuál es la esperanza de vida. Sin embargo, ya gracias a Dios hubo una aclaración por parte de la Sala Constitucional en julio pasado que obliga a la superintendencia a rearticular el reglamento de beneficios para que le dé un mayor sentido digamos, a esa regla. Y entonces permita que personas, por ejemplo, que a los 80 años se pensionan por primera vez, tengan una desacumulación mayor. Personas que puedan estar en estado de una enfermedad grave, terminal, puedan tener un disfrute más acelerado de la pensión. Esas cosas en estos momentos están en revisión y se pueden hacer vía reglamentaria, no es necesario una ley. Lo que sí tenemos que hacer todos, en este caso, es pedir a la SUPEN y al CONACYT que ese reglamento, que esa norma sea lo más adecuado para los costarricenses. Muchas gracias, don Danilo. Tenemos que ir cerrando, don Eduardo. 30 segundos para hacer. Vean, este es un régimen de capitalización individual, es una de las características. La ley no es una ley de protección a los trabajadores, no es plural, es una ley de protección al trabajador, es individual. Esa es la diferencia. Entonces, no es cierto que los fondos tengan que invertirse de manera mancomunada, como lo dice don Danilo. El artículo 9 de la ley dice que es una ley de protección al trabajador y que es una cuenta individual. Ellos, extra ley, lo invierten de manera mancomunada y vienen ahora a decirnos, pero eso no es lo que dice la ley. La ley dice que es individual. Y eso no se sujeta a la economía social que tenemos en Costa Rica. Es individual, de tal manera, pero ¿qué es lo que sucede? Vea, lo único que nosotros estamos pidiendo es que el costarricense tenga la opción de decidir dónde quiera colocar su dinero. Entonces, ¿qué ganaremos con eso? Obligaremos a las operadoras de pensiones a dar los mejores rendimientos para poder retener a la masa con su dinero con ellos. Porque si la masa encuentra que reciben mejores rendimientos de su dinero en otras fuentes de inversión, van a ir a esas. Entonces, pero hoy en día, como esos dineros solo pueden estar en las operadoras, entonces el trabajador no le queda otra opción que recibir los rendimientos que ellos nos dan. Que son muy buenos. Que ellos nos dan. Excelentes. Yo puedo invertir mis dineros en certificados de depósito a plazo y me dan mayor rendimiento. No es cierto. Muchas gracias, don Eduardo y don Danilo. De Queremos verdad, tener la opción. Tenemos que irnos, se nos acaba el tiempo. Vamos a leer rápidamente los comentarios que ustedes mismos generaron con este tema. Dice Mario García, el primer comentario: no hay educación financiera para que la población decida dónde buscar mayor rentabilidad a sus ahorros. Juan Campos dice, estoy totalmente de acuerdo. Mauricio Castro dice, actualmente existe fondo de capitalización cancelado al finalizar relación laboral, adicional al pago de la cesantía patronal, pensión regular, pensión del régimen regular, pensión del régimen obligatorio, más pensión del régimen voluntario. Así es, y hay otro que tenemos, pero no va a estar en pantalla, que es de Adrián Serrano, que, bueno, de hecho era una pregunta y era importante, que dice que si las personas mueren a los 70 años, por ejemplo, ¿quién se deja el resto que tocaba? Bueno, se le devuelve a los beneficiarios. Bueno, y quiere que le diga algo, que por cierto, tienen 33,000 beneficiarios
que no han podido retirar sus dineros, que no han podido... Pero están en cuentas individuales, ganando intereses a nombre de ellos para que cuando cumplan el trámite se les devuelva. Y mientras tanto, ¿qué come la viuda? Gracias a ambos, de Mientras verdad. tanto, Tenemos ¿qué que come? finalizar el tema. Muy buenos días, vamos a una pausa. Mientras tanto, ¿qué come? En este momento tenemos rezagados el refrendo de todos los